Pues si quieres abrir las Escrituras, y puedes hacerlo en el Salmo 13. Voy a traer simplemente un corto pensamiento en esta mañana. Es bueno de vez en cuando el ser expuestos a lo que hemos visto hoy, porque la vida no es tan fácil como nosotros nos pensamos, especialmente en algunos lugares. Lo de la persecución no es algo nuevo, ha estado siempre existido. De hecho, el mismo Señor Jesucristo hablaba acerca de que tenía que subir a Jerusalén para ser entregado, para morir, y hubo alguien, uno de sus discípulos, que le dijo: jamás te acontezca esto, no tienes que sufrir, jamás te acontezca. ¿Sabéis quién fue, verdad? Pedro. Y el Señor le tiene que reprender, dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Él tenía que sufrir en la cruz para pagar nuestros pecados. Y advirtió a todos los discípulos que si queréis seguirme, tendrás que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Vas a tener también que sufrir. Y quizá nosotros tenemos un sufrimiento diferente, pero como se ha visto, hay otros hermanos que están sufriendo. Seguro que no está en el corazón de nuestro hermano Iván el presentar esto para impactarnos, para encogernos, para buscar ciertas emociones en nosotros. Está simplemente hablando de una realidad que existe, que está ahí. Y nosotros como creyentes, pues desde nuestra zona de confort, podamos orar por aquellos que realmente están sufriendo, pero al mismo tiempo también pensar lo que dice la Escritura: si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Forma parte de la vida cristiana, cierto sufrimiento. Yo recuerdo, yo no he sufrido mucho por causa de la fe. Algo he sufrido, no mucho, pero algo he sufrido. Recuerdo cuando vivíamos en un pueblo del interior, en Gerona, en San Hilario de Sacalm. Pueblecito, vivíamos en Breda, después nos fuimos a San Hilario de Sacalm. Allí no había iglesia, en Breda no había iglesia, venían los hermanos de la Barceloneta a tener escuela dominical, pero después nos fuimos a San Hilario, y en San Hilario tampoco había iglesia en aquella época, y éramos la única familia cristiana. La única familia cristiana. Nos llamaban los protestantes. Y recuerdo como niño mi mamá colgar la ropa. Teníamos una casa y detrás había un jardín, y colgaba la ropa y venían los chavales. Nada, estamos hablando de 10 añitos, venían los chavales, y cuando mi madre colgaba las ropas, las sábanas, venían con barro y le tiraban barro a todas las sábanas, ¿no? Y la familia protestant, los protestants aquests que han vingut al poble, ¿no? Y en el colegio, pues sí, tenías el típico bullying de los niños. A mi hermano le pegaron alguna vez, pero nada, muy suave, todo típico infantil, pero que se te queda grabado, ¿no? Nada comparado, ni mucho menos. Poca persecución. Quizá tú en tu trabajo lo has vivido, te han rechazado, te sientes un poquito ahí. Pero en la medida en que tú vives a Cristo, pues existe eso. Pero esto no se podría vivir lo que viven hermanos, a menos de que Dios no nos hubiera dado su Espíritu Santo que habita en el corazón. Y el Espíritu Santo que habita en el corazón del creyente le hace entender las circunstancias de la vida de otra manera, diferente. Dios ha puesto en el creyente un regalo maravilloso, que es el gozo. Y curiosamente, la persecución produce paciencia y a su mismo tiempo gozo. Gozosos en la persecución. Dirá, ¿cómo puede ser posible esto? Dice, gozaos y alegraos cuando sufráis la persecución. ¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo puede haber una persona que esté en medio de un sufrimiento y estar gozoso dentro de él? Porque el gozo en el creyente mora dentro y el sufrimiento es algo que está periférico, está fuera. En el incrédulo es al revés. En el incrédulo el centro es el sufrimiento y el gozo lo tiene fuera. ¿Me he explicado bien? ¿Sí? ¿Lo vuelvo a decir? El gozo en el creyente está en el centro de su corazón y el sufrimiento está como ahí fuera. Para el incrédulo es al revés. Tiene mucho sufrimiento dentro y busca algo de gozo fuera. Por eso el Señor a su iglesia le dice: gozaos y alegraos, aunque tengáis que sufrir solo por un poco de tiempo. Solo por un poco de tiempo. Me gustaría simplemente tener una pequeña reflexión de 10 minutos acerca de lo que el hombre está buscando, esas preguntas existenciales que todos sabemos, de origen, de significado y de destino. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Y el hombre se da vueltas y vueltas acerca de estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde empieza todo? ¿Dónde empieza todo? Dame un punto de referencia donde yo pueda encontrarme para que tenga sentido mi vida y pueda encontrar un significado a la hora, ahora aquí mismo, y sepa al mismo tiempo dónde voy. La Biblia responde a estas cosas. Y lo hace con una claridad tremenda. Yo soy tu creador, quien te forme. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Te doy dirección, te doy significado, te doy destino. Y por eso nosotros los creyentes podemos decir: yo sé que Dios es el principio y el fin, el alfa y la omega, y yo puedo vivir, a pesar de que tengo muchas preguntas, puedo saber quién es mi creador, por lo cual yo fui creado. Sé lo que estoy viviendo y sé dónde voy a ir. Qué bonito, ¿verdad? Ir a un entierro de alguien que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y tiene en su lápida: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y que después de estar deshecha mi piel, mi carne, yo veré a Dios. Sabemos que tenemos esto. Pero tenemos preguntas. El hombre sufre. El hombre sufre y tiene preguntas. Y el hombre incrédulo tiene preguntas que le hacen sufrir. Se mete en su cama, se tapa y está intentando pensar: ¿hay algún significado en la vida? ¿Otro día más? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué acumulo tesoros? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuáles son mis ambiciones? Y tiene un sufrimiento tremendo. Para el creyente, esto lo tiene resuelto ya. Y entonces se va a la cama y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entiendo perfectamente. Sé que Dios es mi creador. Sé cuál es el significado de mi vida y sé mi destino final. Por eso los creyentes, cuando hablamos acerca de la persecución, muchos de ellos sí que tienen miedo quizá al sufrimiento físico, porque Dios lo ha puesto en el ser humano. Nadie pone la mano en el fuego para quemarse. Nadie simplemente se hace daño a sí mismo. Pero tiene bien claro el creyente, lo tiene bien claro, que tú podrás tocar mi cuerpo, pero no tocarás mi alma. Tú podrás hacerme daño, porque yo sé que ande con la eternidad. No tengo miedo a la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón y sepulcro tu victoria? Podéis hacerme algo, pero yo he puesto mi fe en el Señor Jesucristo y sé que no seré avergonzado y puedo testificar del Señor Jesús. Aquí está mi vida. Y es cuando Pablo está diciendo eso, ¿eh? Para mí el vivir es Cristo y el morirme es una ganancia. Era prisionero. Sabía que dentro de poco él iba a ser ejecutado por causa del Señor Jesucristo. Acuérdate de esto. Por causa del Señor Jesucristo. Y dice: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Pero el hombre tiene preguntas. Y una de las preguntas que el hombre se hace es, de estas tres preguntas existenciales, ¿de dónde venimos? ¿Qué hago aquí? ¿Y a dónde voy? Todavía el hombre tiene una pregunta que seguro a ti te la han hecho.
pero seguro. Y ahí va la pregunta. ¿Ya estás pensándola? Te la han hecho, seguro que te la han hecho. Si hay un Dios de amor, la puedes rellenar, ¿verdad? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? Y es una pregunta, que necesita respuestas. ¿Por qué, si hay un Dios de amor que gobierna, que es capaz, por qué el hombre sufre tanto? ¿Por qué el hombre sufre tanto? A mí me lo han hecho varias veces a la hora de testificar. Y bueno, intentas explicarlo como puedes, ¿no? Y hay explicaciones bíblicas. El punto no es intelectual, el punto es del corazón. Pero si hay un Dios de amor, ¿por qué el hombre sufre tanto? No solo es el origen y el significado y el destino, pero en medio de todo esto, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué tanto sufrimiento? Te sientas, yo no veo la tele últimamente, hace mucho tiempo ya tengo la bestia esa del ojo, de un solo ojo en el comedor y a poco no la enchego, alguna vez veo algo. Pero solo leerlo en los periódicos, madre mía, el sufrimiento. Familias que sufren, hogares que sufren, mujeres que sufren, hombres que sufren, guerras, odios, envidias, adulterios, violaciones, accidentes. Y ves y dices, madre mía, cómo sufre, cómo gime el mundo, cómo gime el ser humano, buscando de alguna manera un alivio para todo el sufrimiento. Déjame simplemente mencionarte algunas formas por las cuales, o algunas consecuencias por las cuales existe el sufrimiento. Y una de las primeras que todos los creyentes sabemos es que sufrimos por causa del pecado. Lo siento mucho, pero sufrimos por causa del pecado. Dios le dijo a Adán y Eva, podéis disfrutar de todo, pero sabéis que el día que comáis de ese árbol, ciertamente moriréis. La muerte no existía y el hombre desobedeció a Dios y el pecado entró en el mundo por un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y entró la muerte. Dios es un Dios de vivos, Dios es un Dios de vida, pero por causa del pecado entró la muerte. Nunca jamás ellos habían conocido la muerte y empezó el dolor y el sufrimiento y Dios trajo las consecuencias por causa del pecado y las trajo en el mismo jardín del Edén. Le dijo a la mujer, sufrirás. Yo no sé esto, yo no sé nada de esto, Sufrirás con dolores tus preñeces, ¿no? Pero ahora, bueno, lo aliviamos con una epidural, ¿no? Pero sufrirás con dolores tus preñeces. A ti, hombre, te digo, trabajarás todos los días, con el sudor de tu frente ganarás. La tierra se convertirá, aquello que es algo maravilloso, el pecado ha traído y te producirá espinos y cardos. Y tu serpiente te arrastrarás. Las consecuencias del pecado han sido desastrosas. El pecado entró y por eso todos los hombres morimos. Y una de las evidencias claras de que somos pecadores es que todos nosotros tenemos que pagar el precio de la muerte. Vamos a morir. Y Dios desde los cielos contempla al hombre y dice, vas a pagar el sufrimiento, lo vas a tener que experimentar por causa del pecado. Y la misma naturaleza, dice que la tierra aún gime, la misma naturaleza está sujeta a la esclavitud por causa del pecado. Y sufrimos por causa de la naturaleza. Lo hemos visto con el virus. Curiosamente estaba leyendo algo que dije, ¿esto es verdad? Y sí, lo comprobé varias veces. Dice, una cita, dice, se ha calculado que un humano tiene cerca de 37 billones de células corpóreas y cada una de ellas hay cerca de 1,3 bacterias, es decir, 48 millones. Hay bacterias dentro de mí que son malignas. Si pesas 108 kilos, hay muchas más, ¿sabes?
montón de bacterias dentro que son malignas, que están en lucha con bacterias buenas, y simplemente dices, y sufrimos por causa de la naturaleza. Y hay personas que sufren mucho, por causa de la naturaleza, la misma naturaleza. Tienes un hogar con un hijo enfermo, y mi hijo sufre. Un hogar con tu hija que está en un dolor intenso y sufre, y hay sufrimiento. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él vino a tocar las vidas que estaban sufriendo. Señor, ¿puedes hacer algo por mi hijo? ¿Puedes hacer algo por mi hija? Mira cómo está atormentado. Mira, y el Señor, y tanto que lo hacía. Venía sanando a los ciegos, a los inválidos, levantó a los muertos, tocaba vidas, e intentaba, con éxito por supuesto, porque era el Señor de todo, de poder sacar el sufrimiento y aliviar por un momento. Pero sufrimos por causa del pecado, sufrimos por causa de la naturaleza misma, y sufrimos por actos del prójimo. Sufrimos a veces por causa de los actos de otros, del propio pecado que existe dentro de la propia naturaleza, que le hace al hombre cometer actos que pagamos nosotros las consecuencias de esos actos. Un hombre borracho en el hogar, que entra y destroza absolutamente el hogar, que maltrata a los hijos, y los hijos después tienen que cargar no por sus propios pecados solo, sino por los actos de los padres. Y dices, ¿cómo es posible? Y uno se pregunta, ¿y esto? Pero no solo de los actos del prójimo, también sufrimos de nuestros propios actos y decisiones. Y tanto que sufrimos a veces de nuestros propios actos y decisiones. Seguro que tú has sufrido por tus propios actos y decisiones, tomando decisiones contra la voluntad de Dios, haciendo algo que va en contra de Dios, y dice Dios, ten mucho cuidado. Y esto el Señor lo dice en su palabra, ten mucho cuidado. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que sembrares, eso también segarás. Ten mucho cuidado. No me eches las culpas a mí. Tus propios actos te llevaron, la paga del pecado es la muerte. Y sufrimos por todos los lados, Sufrimos por el pecado, por la naturaleza, por los actos de los otros y por nuestros propios actos. Lo que nos ha presentado Iván en esta mañana no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver que sufrimos por causa de la justicia, por el hecho solo de ser cristiano. Por el hecho solo de confesar al Señor Jesucristo, ponerse en pie y decir, Señor, yo creo en ti y doy testimonio abierto y confieso delante de los hombres que he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. Curiosamente, permitidme, no, espero no ser muy largo, ¿no? Pero todo esto está en la voluntad de Dios. Y ahí está. Todo esto está en la voluntad de Dios. O sea, todo lo que pasa en mi vida, Dios me lo prepara para bien de mí. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Este es mi consuelo, dice el himno, y este es mi sostén. Romanos capítulo 8, 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay un momento en nuestra vida que tenemos que cambiar. En la medida que nosotros vamos caminando, vamos acomodando nuestra vida al sufrimiento y decimos, es que tengo que sufrir, porque mientras exista en la naturaleza humana voy a tener que sufrir. Pero voy a sufrir en la voluntad de Dios y voy a decir que todo lo que Dios ha preparado para mi vida es para bien de mí. Y tenemos que cambiar el por qué para el qué. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué me pasa a mí esto? El otro día salimos de viaje, cogemos el coche, le digo a Rosa, tenemos que salir a las 9:30.
por favor, a las 9:30. Tenemos que ir a Alicante y tenemos que ir a las 9:30. Tenemos que pasar por Valencia a ver un amigo y, por favor, mi esposa, ¿sabéis a qué hora estuvo? Vamos a hablar de sufrimiento, ¿eh? A las 9:30. Lo cumplió. Digo, bueno, Rosa, bien. Pero bueno, salimos. Digo, hombre, lo hemos conseguido. A las 9:30 hemos salido. Salimos con el coche. En la autopista, un accidente. Colas kilométricas. Yo con el un camión había volcado. Bueno, digo, bueno, pues aquí, vamos allá, venga, ánimo, que llegaremos. Y fue un día que todo salía mal. Levanté el portón, me di un golpe en la cabeza. Era una cosa detrás de otra. Estuvimos comiendo en un sitio, se me cayó la Coca-Cola, me manché por completo, todo me salía mal. Mi esposa me dice, vamos un momentito al agua, aquí caigo. Digo, no, que me caigo. No, es que me voy a caer, en serio. Y miré al cielo y dice, ¿qué miras? Digo, seguro que hay un helicóptero y cae aquí. No, todo me... ¿Por qué? ¿Por qué? Sé que es muy simple, es muy tonto esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Parece muy tonto, pero hubo un hombre que por un gusano se enojó contra Dios. Jonás, creció un gusano en su calabacera y dijo a Dios, quítame la vida. Por un gusano. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Lo cambias absolutamente en la medida que tú vas caminando, porque Dios trae todas las cosas a tu vida y dices, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué quieres enseñarme? No solo preguntamos el sufrimiento, ¿por qué o para qué? Sino hay algo que es todavía más intenso. Y es el que vamos a ver en un momentito en el Salmo 13, y con esto lo concluyo. Y creo que lo medites tú en casa para no alargarme. Pero está aquí. ¿Quieres pasarla? Está aquí. Y este es más complicado. Mira el capítulo 13 del Salmo, en el versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová? Le va a hacer 5 preguntas el salmista a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? No solo es que sufro, sino ¿hasta cuándo? ¿Cuánto vas a alargar esto? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo, Jehová? Qué pregunta, ¿verdad? Empieza un salmo así con una pregunta a Dios. ¿Hasta cuándo, Jehová? Sé que tengo que sufrir, pero ¿hasta cuándo? Es muy fácil sufrir un día, pero pregúntale a una persona que lleva 3 años, 7 años, 10 años de sufrimiento. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto va a durar la prueba? ¿Hasta cuánto va a durar la noche? Si me he ido a acostar a las 10, he cerrado y es oscuro y no puedo conciliar el sueño y se hace larga la noche, ¿hasta cuándo vendrá la mañana? ¿Hasta cuándo amanecerá, Señor? ¿Hasta cuándo tengo yo que pasar por todo este sufrimiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Te has preguntado alguna vez a Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay un momento que el Señor viene de una forma muy cariñosa a nuestras vidas. Y Pablo le dice, he rogado a Dios por este aguijón que me lo quite y lo he pedido 3 veces al Señor. Y el Señor me ha contestado y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. ¿Hasta cuándo? Bendito el día en que tú dices, hasta que Dios quiera. Bendito el día, hasta que Dios quiera. No sé cuánto lo vas a alargar, Señor. No lo sé. No sé cuánto se va a alargar el sufrimiento. Años orando por un hijo. Años orando por un hogar. Años viviendo, años y años. Meses o días. ¿Hasta cuándo, Señor? Y bendito el día que Dios dice, que tú puedes decir en tu corazón, hasta que Dios quiera. Y lo único que voy a hacer va a ser encogerme. El salmista le hace 5 preguntas a Dios, Y la primera es, ¿hasta cuándo, Jehová? No solo es por qué sufrimos, sino
¿Cuánto tú lo alargas? Entonces el salmista le vuelve a decir otra pregunta. ¿Me olvidarás para siempre? Fíjate cómo se siente, ¿verdad, el salmista? ¿Hasta cuándo? ¿Pero me olvidarás para siempre? Hay algunos cristianos que usan una frase que a mí no me gusta. Y seguramente, no sé si la habrás usado tú, pero a mí personalmente no me gusta. Estoy enfadado con Dios. ¿Os lo habéis escuchado esta frase? Estoy enfadado con Dios. Estoy enfadado con Dios. Yo digo, mal vamos. Estoy enfadado con Dios. Es como, Dios se ha olvidado de mí. Aquí expresa su corazón y dice, ¿me olvidarás para siempre? En Isaías dice, ¿te acuerdas? ¿Acaso se olvidará la mujer de su hijo? Puede ser que se olvide la mujer de su hijo que engendró, pero yo, Jehová, jamás me olvidaré de ti. No me olvido de ti. ¿Qué va? Simplemente utilizo la herramienta del sufrimiento para llegar al profundo de tu corazón, para saber quién eres. Solo sabes el sabor de una bolsita de té cuando lo pones en agua caliente. Y el sabor nuestro, el carácter de nuestras vidas va a ser manifestado muchas veces por el calor del sufrimiento. Y el salmista dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Lo alargarás? ¿Te olvidarás de mí para siempre? ¿Tú crees que Dios se olvida de ti? Amén. Algunos hacen así bien fuerte. No. Acuérdate bien, ¿eh? Esto bien claro. Yo soy Jehová que estoy contigo todos los días. No te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin. No me olvidaré jamás de ti. Él hace otra pregunta en el versículo 1. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hemos dicho muchas veces que Dios no juega al escondite. Él no se esconde detrás, ¿no? Nosotros clamamos a Dios y como si jugara al escondite. No. El salmista está intentando explicar, estoy buscando a Dios en medio de mi sufrimiento y no lo encuentro. Y esto es muy largo y esto no... Y Dios dice, estoy aquí. Versículo 2 dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón? Cada día. Qué dolor, ¿verdad? Cada día consejos en el alma. Tristezas de corazón. Habíamos hablado de que hay algo en el creyente que es maravilloso y es el gozo. Pero cuando el gozo baja y viene la tristeza del corazón, y empieza la depresión. Y empieza el alma a turbarse. Y viene lo que le llaman la noche del alma. Que dices, madre mía. Que pasas por un momento que ya no hay luz, que parece que no estás ahí. Dios, ¿dónde estás? Y esto es el salmista constantemente, lo está diciendo, los salmos. ¿Tú te acuerdas del versículo? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te turbas, oh alma mía? Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero cuando hay tristezas del corazón, son momentos muy difíciles. Ten mucho cuidado. Cuando un hermano, un cristiano, pasa por momentos de debilidad, cuando pasa por momentos de oscuridad, momentos en que apenas puede caminar en su vida cristiana, ten mucho cuidado, porque Dios está tratando con él. No vayas tú a estropearlo. No vayas tú a estropearlo, lo que Dios está haciendo con él y con ella. Déjalo. Porque después, en el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Fijaros bien, que él pone dos
en las 5 preguntas que hace, está más preocupado por el rostro de Dios que por lo que le hace el enemigo. La 5ª pregunta es: ¿hasta cuándo mi enemigo será sobre mí? Mi gran dolor, y lo hemos dicho muchas veces, el mayor castigo que el cristiano puede sufrir es el silencio de Dios. El silencio de Dios es el mayor castigo. Mejor una bofetada de tu enemigo que Dios esconda su rostro y que la palabra no te hable y que no tengas el gozo del Espíritu y parezca que el cielo se te ha convertido en hierro y que no hay absolutamente, que las oraciones como que no llegan. Así está el salmista. Y entonces clama y viene aquí la esperanza, siempre la esperanza. Mira el versículo 3, lo leeremos rápido y acabo. Dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Señor, no me dejes en el estado de la oscuridad. Alúmbrame, Señor. Dame luz. Oh, es una muy buena oración. Señor, muéstrame tu rostro. Dame tu luz para que yo pueda verte en medio de la aflicción, en medio de la persecución, en medio del quebranto. Yo pueda tener la luz de Dios. Y dice el versículo 4, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Qué bonito, ¿verdad? Llevo 40 años de creyente. 40, me convertí cuando tenía 10 años. ¿Te imaginas ahora hacer las maletas e irme al mundo? Erika ha dicho, ¿os imagináis? Decir, ¿sabéis qué, hermanos? Se acabó. Demasiado sufrimiento, me voy al mundo. ¿Os imagináis que alguno de vosotros dijera, se acabó, me he enfadado con Dios y me voy? Los enemigos dirían, el que decía que confiaba en Jehová, el que decía que Dios se había salvado, el que decía que el Señor era su Salvador, míralo donde está, viviendo entre los cerdos, viviendo como nosotros, comiendo aquí las algarrobas y viviendo aquí disfrutando del mundo. Míralo, míralo, míralo. Sé que no seguimos al Señor por ellos, pero es lo que está diciendo el salmista. Y está diciendo, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Y espero, Señor, no resbalar, porque dice en el versículo 5, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová. ¿Alguien puede leer la frase como acaba este salmo? ¿Por qué? Me ha hecho bien. ¿Cómo empieza? ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Cómo acaba? Porque me ha hecho bien. Qué diferencia, ¿verdad? Hay algo en la oración que cambia el corazón. Tú vas a Dios y dices, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y empiezas a meditar. ¿Por qué escondes tu rostro? Y empiezas a meditar. Y dices, no. Yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación porque, Señor, me has hecho bien. Cuidado, con el sufrimiento. Me has hecho bien. Lo que no consiguieron tus bondades, lo han conseguido muchas veces el sufrimiento. Y yo tengo una frase que no sé si todavía la he experimentado, pero dice que el sufrimiento se convertirá en un amigo tuyo que no te hará daño si lo vives en Dios. No sé si todavía lo he experimentado, porque todavía no he experimentado un sufrimiento exagerado. Pero se convierte en un amigo cuando tú lo vives en Dios, porque dices, el mismo Dios que me salvó, es el mismo Dios que me prueba, es el mismo Dios que me examina, es el mismo Dios que está conmigo, y todo lo que Dios hace es perfecto. Me ha hecho bien. Me ha hecho bien recibir la disciplina de Dios. Me ha hecho bien tener el silencio de Dios.
Me ha hecho bien que Él se escondiera, porque en esos momentos yo he clamado a Dios. Y Dios ha venido con su misericordia y su salvación. Y me ha dicho, mío eres tú, no te preocupes. Quizá no entiendas mucho lo que estoy haciendo, pero lo entenderás. Y llegará un momento en nuestras vidas, hermanos, lo dice la Escritura, que ya no habrá ni dolor, ni llanto, ni sufrimiento. Estaremos en la presencia del Señor y todo lo que ha acontecido en nuestras vidas tendrá un verdadero sentido de un Dios que todo lo que hace es perfecto. No te enfades con el sufrimiento. Encájalo en tu vida y di en tu propio corazón, el Dios que me salvó es el Dios que me está moldeando, transformándome para conformarme a la imagen de su Hijo. No murmures. Si alguien te hace daño, encomienda la causa a Dios. Si sufres por causa del pecado, arrepiéntete, confiesa y el Señor trae sanidad. Coge tu vida y di, conozco el origen, el significado y el destino. Conozco por qué sufro y conozco el hasta cuándo. Y todo esto es como una especie de paquete que Dios está en el centro y dice, mío eres tú. Yo estoy haciendo una obra perfecta en tu corazón. Así que encógete y disfruta. Disfruta de lo que Dios hace. Quiera el Señor en esta mañana poder coger todos estos pensamientos y ver mucho más allá de lo que nos está ocurriendo. Levantar nuestros ojos a los cielos, salir un poco de nuestro mundo de sufrimiento y ver la mano de quien lleva el bisturí. Es un Dios de amor. Gracias a Dios que esto solo lo podemos llevar los creyentes, porque tenemos el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y nos da el gozo tremendo de la salvación.